Hola, muy buenas tardes amigos de Planeta 2013. Estamos en el programa Madre Tierra y tenemos a una invitada muy especial ahora. Ella es Ashoken y le voy a pedir de favor que se presente, que diga lo que simboliza su nombre, a quien representa, por favor. Tiawi. Buenas tardes, Tlazocamati, Jay Planesi, gracias por esta invitación. Adelante, por favor. Mi nombre es Ashoken, significa embestida del azul turquesa de las aguas transparentes y cristalinas. De ahí empieza el significado de lo que vamos siendo la esencia de cada uno de nosotros, de cómo nos vamos moviendo y de lo que vamos transmutando y generando hacia nosotros mismos, hacia nuestro espíritu y nuestro ser. Muy bien, te agradezco muchísimo que hayas decidido participar, hacer un paréntesis en tus actividades diarias o entre semana, lo que te da el sustento y lo que en un momento determinado desde hace unas buenas décadas le aporta el sustento a las familias. Ya pareciera que es imprescindible el sustento por la parte femenina también, no nada más masculina. Así es, efectivamente. Ya a veces en ocasiones la dualidad no está con uno y nosotros encargamos y tomamos ese doble rol, el de cuidado y el sustento de la misma familia y de los hijos. Muy bien. Ahora, este día en lo particular vamos a hablar de Micailhuitl, ¿es el nombre? La Micailhuitl, así es. La Micailhuitl. ¿Qué es ahora, si les explicas a las personas que nos están haciendo favor de vernos? La Micailhuitl, su nombre se divide en dos partes. Milki, que es hueso, Iwat, que viene siendo el lugar. ¿Sí? El lugar de los muertos, el lugar de donde transmutan a donde se encuentra el lugar del reposo. Ese es lo que es la Micailhuitl. Muy bien. Ahora quisiera de alguna manera que dentro del programa nos refiriéramos como los antepasados, no al muerto, a la palabra muerte. No, claro. Pero que nos refiriéramos a esto como los descarnados o como las personas que ya trascendieron, que ya fueron al lugar de la regeneración, y ver de dónde viene todo esto hacia atrás. O sea, dice Temaztiano Celocoat y otras personas, ¿por qué no vamos a conversar con los antepasados, con los abuelos? Y le comentaba yo en alguno de los programas, ¿qué tal platicar con nosotros mismos y entonces hacer esta plática hacia nuestras células, hacia nuestra información genética en el ADN? ¿Qué manejan ustedes? ¿Qué les dicen? ¿Cómo le comparten esto a las personas que se acercan ahí a los Calpultin que ustedes presiden, a los que representan? Claro que sí. Bueno, pero sabiendo de lo que estamos hablando, que es la Micailhuitl, que es hueso y es una fiesta, no podemos hablar de una muerte, porque al contrario, estamos hablando de que es cuando se inicia, empezamos cada uno de nosotros a transmutar. No existe la muerte en la cultura, porque es cuando, si decimos que alguien murió, es porque está olvidado completamente. Entonces, para hablar de una muerte, necesitaríamos desaparecer todos. Y como no podemos desaparecer, porque hablas de esa parte, esa genética que nosotros tenemos, de hablarle a esas células que tenemos dentro de cada uno de nosotros, de que vamos como mujeres, en este caso, cuando tenemos esa gestación, ahí empezamos en el ADN a reciclar. En las células, en cada una célula le vamos dando la información que vamos trayendo desde nuestros tatarabuelos hasta la actualidad. ¿Cómo podemos sanarnos también dentro de nosotros mismos? Tenemos muchas enfermedades y al entrar, como tú dices, a nosotros mismos, es cuando empezamos a regenerar y entramos a lo que empieza a ser lo que es la vida. No es una vida de decir, voy a gestar un ser, no. Nuestras células, hay personas que se enferman y tienen infartos cerebrales. ¿Qué pasa con estos infartos cerebrales? Se le mueren células. Pero ahí es donde nosotros tenemos que entrar, en esta genética creamos puentes.
Y estos puentes son el ADN de nuestros ancestros, de cómo ellos se sanaban, cómo ellos se curaban, cómo encontraban en sí toda la medicina. La medicina la tenemos exactamente en Tonantzintlan, en la Madre Tierra. La encontramos y ella nos ayuda a transmutar cada una de esas células. Nosotros dejamos morir cada parte de nuestras células con resentimientos, con odios, con enojos, con todo aquello que empieza a ser basura. Eso es lo que nosotros nos está enfermando. Sí, interrumpo tantito. Este es uno de los beneficios principales que yo he sentido, que he percibido y que me han conversado otras personas cuando participan dándose tiempo en una danza. O sea, no se trata de que llegan del trabajo y se cambian o están prácticamente protestando por el trayecto que van a tener que hacer después y entonces se cortan la energía y se tienen que ir corriendo también, pero las personas que se dan el tiempo de participar nos hablan de un beneficio, o sea, de una limpieza, como tú decías en uno de los programas. ¿Nos puedes abundar más en esto? En este espacio, la parte de las ahumadoras, que es una servidora, tenemos un rol y un papel muy importante en este. ¿Qué significa? Recordemos un pedacito nada más de cuando llegaron los españoles aquí, que creyeron que nosotros los estábamos adorando. No, yo lo veo y lo tomo de esta manera. Estamos sucios, pero no porque no nos hayamos tenido una higiene personal, sino porque absorbemos todas las energías negativas de lo que hay alrededor de nuestro trabajo, del camino, y eso es lo que nos empieza a hacer que nos tengamos esa situación de estrés. Cuando llegamos a la danza, precisamente, tomamos esa parte de la esencia espiritual, limpiamos el lugar completamente, en el caso de las ahumadoras. Después, empezamos ya después de limpiar el área, donde el Teyacanqui nos dice que debe de ser el lugar, limpiamos completamente y empezamos a colocar la medicina. La medicina es todo lo que nos da Tonantzintlan y la Madre Tierra, flores, semillas, el agua que corre por ella encima. Todo lo que hay empezamos a utilizar. Esa esencia es donde empezamos. Ahí empieza la sanación, empezar a trabajar. Entonces, ¿qué hace esta medicina? Recicla. Tú llegas a la danza, llegas con toda esa basura que traes dentro de tu persona y ahí la empiezas a transmutar. ¿Cómo la transmutas? Al momento de estar moviéndote, porque es una danza espiritual, porque nadie te forzó, nadie te llevó con engaños, con mentiras, con decirte, mira, aquí te van a dar dulces o chocolates. No, nada de eso, que sí los hay, ¿verdad? Pero no con ese fin. Y ahí es donde empiezas tú a curarte. ¿Por qué? Porque tú decidiste sanarte en esos momentos, decidiste cambiar toda tu esencia, todo tu mundo. Y entonces, al momento de estar en la danza, ofreces todo lo que tú eres, toda tu esencia, tu energía, tu fuerza, y a cambio de eso, Tonantzintlan te regala la medicina. Primero absorbe y después empieza a reciclar toda esa parte, esa medicina, la empieza a sacar y empieza a tener esos aromas que empiezan a salir también de los ahumadores. Te decía yo de la parte de los españoles cuando llegaron aquí, pues ellos llegaron con su pestilencia, con sus mal humor, sus enojos, sus temores también, y lo que hace las ahumaciones es equilibrar las energías. No puedes decir que tienes una energía negativa y una positiva desequilibrada, las tienes que tener en esa parte dual. Siempre va a existir la dualidad, el equilibrio de ambas partes. Si alguna está por arriba o debajo, entonces ahí es cuando ya hay desequilibrio, tenemos problemas y hasta nosotros nos empezamos a enfermar. A la gente que está a nuestro alrededor la empezamos a enfermar. Entonces ahí es cuando viene la genética. Empezamos a hablarle a cada una de nuestras células a través de toda esa medicina, a través de la danza, porque cuando ya después llegas a tus aposentos, tienes el sonido de los huevos, tienes el aroma de la medicina, del copal, de todo lo que se puso en el mumosli, lo llevas a tu casa, te recuestas y empieza
nuevamente la transmutación en tu ser, a limpiarte, a limpiar todas esas células. Ujú. El momochtli se entiende como esto que se adorna en el piso, Es con lo que se adorna flores, frutas, semillas, el agua, semillas, estas, no sé, alimentos. limaduras. En algunas partes yo he visto que hacen limadura en lugar de aserrín, usan limadura de fruta Así es. o de, o de verdura, ¿verdad? Como la zanahoria, cosas así. Para dar colorido y dar nuevamente esa esencia de que salgan todos los aromas. Así es. Ahorita se van a pasar unas imágenes que las tomé de una página de Tzetzahuitzcatlipoca. Ahí está Temastianio Celocoatl con la abuela Tonalmit, que es una abuela que conocí desde mi primera, bueno, le ayudamos a subir el bote de tamales cuando vivía su esposo allá en Citlaltépetl, en el Cerro de la Estrella, Claro. que fue mi primera danza ya hace bastante tiempo, como unos 13 años. Y quisiera en el siguiente segmento que hablas de un equilibrio entre una cosa y la otra. De un lado está la vida, pero del otro lado está esta vida desencarnada, ¿verdad? O Así esta es. vida descarnada, Xipetotec, que curiosamente es el rumbo de la mujer. Así es. Entonces, después, pues me gustaría que habláramos de esto. Si nuestra productora, que se llama Tonali, ya vamos a un corte ahora y regresamos con esta interesante plática con Ashoken. Claro, Les cabal. agradezco mucho. Ya regresamos.